9 características aquí en este pasaje de una iglesia llena del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que Pentecostés acabó de suceder en estos versos anteriores y vamos a ver lo que sería una iglesia modelo, lo que sería una iglesia tal vez en su estado más puro, una iglesia tal vez en su estado más glorioso. Y bueno, el Señor nos dé el tiempo porque vamos a ver por lo menos 9 cosas acá, si alcanzamos confiando en el Señor, de la iglesia en Jerusalén. Entonces vamos a leerlo ahí en el verso 41 nuevamente y dice la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces ese es el inicio de la iglesia en Jerusalén después de la predicación de Pentecostés. Como decíamos, vamos a ver cómo el trabajo ideal de Dios, el trabajo original de Dios para una iglesia. Esta iglesia en Jerusalén va a mostrarnos como un estándar de lo que fue la iglesia inicialmente. Una iglesia que con el tiempo nosotros sabemos que ha sufrido cambios, ha sufrido épocas de muchas crisis. Y la misma Biblia nos dice en Apocalipsis que la iglesia tiene que volver a sus primeras obras. Y estas primeras obras que vemos aquí en Jerusalén son de mucha enseñanza para nosotros. Entonces dice ahí, el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, primera cosa, en la comunión unos con otros, segunda cosa, en el partimiento del pan, tercera cosa, y en las oraciones, cuarta cosa. Estas son de las primeras obras que el Señor dice que la iglesia tenía en su primer amor, en su auge. Vamos a ver estas y las que siguen en los versos siguientes. La primera que menciona Lucas era que esta iglesia llena del Espíritu Santo perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Ahora usted se da cuenta, mis hermanos, que todos estos asuntos que vamos a ver son asuntos a nivel colectivo, a nivel corporativo. Ahí no dice que los que se convirtieron y se bautizaron comenzaron a orar a solas. Es obvio que ellos a solas oraban, pero aquí se nos va a hablar de prácticas comunitarias que tenía la iglesia colectivamente. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Porque originalmente Dios diseñó la vida cristiana para que sea corporativa, sea de cuerpo, sea de una vida de asamblea. La vida cristiana no es solitaria. Es muy raro encontrar cristianos que quieren vivir su vida cristiana fuera de la iglesia, ¿sí? Eso no existe. Es como un jugador de fútbol sin equipo, como un profesor sin estudiantes. Eso es algo incoherente, es algo que no existe. Como un padre sin hijos. ¿Sí? Así la vida cristiana sin la iglesia es una vida totalmente extraña. Entonces vamos a ver varias prácticas o obras o características de la iglesia en Jerusalén que nos muestran las características de una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia con el señorío de Cristo, una iglesia espiritual, una iglesia bíblica. Lo primero que se nos dice es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Yo no quiero enfocarme mucho en esto porque ayer lo vimos, la importancia de la palabra y de la doctrina en la iglesia. Lo que sí podemos ver es que los cristianos de Jerusalén inmediatamente creyeron, se bautizaron, se añadieron a la iglesia, comenzaron a ser enseñados regularmente en la doctrina de los apóstoles. Más adelante usted se encuentra que dice Lucas que los apóstoles predicaban todos los días por las casas a Jesucristo. O sea, esta iglesia se entregó a una enseñanza regular de la palabra de Dios. John Stott dice que es como si se hubiera levantado en Jerusalén una gran escuela donde los apóstoles eran los maestros y todos los creyentes eran estudiantes. Jesús le había dicho a los apóstoles recién resucitó, ir por todo el mundo, predicar el evangelio y enseñar todas las cosas que yo os he mandado. Entonces una iglesia espiritual es una iglesia que tiene hambre de la palabra, donde los hermanos se dedican a enseñar la palabra, donde todos los cristianos son discípulos de la palabra, donde todos están creciendo en la palabra. No puede haber una iglesia vigorosa,
ferviente, espiritual, si no hay una perseverancia en la palabra de Dios. Tal vez esa es una de las crisis que tiene la iglesia a nivel general en nuestros días. Hay mucho espectáculo, hay mucha música, hay muchas cosas, pero hay poca palabra. Y si usted encuentra un ambiente cristiano donde hay poca palabra, usted va a ver muchos problemas. Porque Dios de por sí edifica a su pueblo a través de la enseñanza de la palabra. Entonces lo primero que uno podía ver si estuviera de espectador en Jerusalén era que estos hermanos se dedicaron seria y constantemente a la palabra de Dios. Tenían estudios de la Biblia. Tenían reuniones para aprender la palabra. Y los apóstoles o aquellos hermanos que estaban al frente se dedicaron constantemente a enseñar la palabra de Dios. Había una perseverancia. Esa perseverancia nos quiere decir que esta iglesia duró años en esto. Años dedicada a estudiar, a entender, a conocer y a vivir la palabra de Dios. Podríamos decir, hermanos, que las otras cosas que vamos a ver en la iglesia de Jerusalén no se podrían ver si esto no estuviera. Ahora, como ayer hablamos bastante de esto, vamos a pasar al siguiente asunto. Dice ahí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Comunión, koinonía. Algunas versiones traducen o podrían parafrasear esta palabra como camaradería. A los cristianos de Jerusalén les gustaba estar juntos, les gustaba compartir, les gustaba tener comunión los unos con los otros. Ya nos decía el Salmo que donde Dios envía su Espíritu es donde su pueblo están juntos en armonía. El Señor enseñó a sus discípulos a amarse los unos a los otros, a soportarse, a vivir juntos, a estarse juntos, a conocerse. Estos cristianos les gustaba la comunión, hermanos. Mire lo que dice ahí el mismo capítulo en el verso 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Sí? A la iglesia de Jerusalén le gustaba compartir la comunión los unos con los otros. Dice el 46, y perseveraban cada día unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, una iglesia vigorosa, llena del Espíritu Santo, es una iglesia que le gusta compartir, que le gusta estar juntos, que le gustan visitarse, que les gusta comer juntos, que el amor de Cristo está abundando tanto que ellos sienten esa alegría de estar los unos con los otros. No eran cristianos solo de reuniones, no eran cristianos solo de domingo, eran cristianos que amaban la palabra y se amaban los unos a los otros. Eran cristianos que querían conocer la verdad de las Escrituras de Cristo, pero eran cristianos que querían estar en la casa de los hermanos, se llamaban, se visitaban, se preocupaban los unos por los otros. La gente decía, mire cómo se aman, mire cómo están juntos. Están juntos en el templo, están juntos en las casas, comen, se alegran en esa vida de iglesia. Hermano, y si hay algo que también podemos notar, por ejemplo en el sistema denominacional, es las pocas relaciones que existen entre los cristianos. Hay cristianos que no se saben el nombre de su hermano. Hay cristianos que no saben la situación de la familia de su hermano. Hay cristianos que no conocen la casa de su hermano. Ni sus hermanos conocen su casa. Eso no es normal. La vida cristiana, como nos la muestra la iglesia en Jerusalén, era una vida de compañerismo. Los hermanos se amaban. Los hermanos les gustaba estar juntos. Los hermanos perseveraban en esto. ¿Y cuán importante, hermano, es esto para la salud espiritual de una iglesia local? A veces estamos juntos, pero los hermanos tienen un sentimiento de profunda soledad. Sienten que nadie los conoce, sienten que nadie sabe lo que están viviendo, sienten que nadie les puede ayudar en sus desafíos personales, en sus luchas familiares.
sienten que tienen pecados que no pueden vencer, sienten que el mundo los está, se sienten desanimados, y muchas veces la iglesia no sabe, hermanos. Nosotros, si queremos tener un trabajo verdadero en medio nuestro, necesitamos conocerlos. Necesitamos saber qué están pensando, qué están sintiendo, qué están viviendo las personas que están entre nosotros. Sería muy triste, mis hermanos, pensar que estamos siendo una iglesia normal porque el salón o la casa donde nos reunimos se llena de gente, pero nadie se conoce, nadie se ama, nadie se visita. Estos cristianos tenían comunión. Y ya comencemos a reflexionar en estas cosas, hermanos. ¿Cuánto de la palabra estamos aprendiendo en nuestras reuniones? ¿Cuánto de la palabra estamos conociendo, creciendo? Y también cómo están creciendo nuestras relaciones como hermanos. Nos gusta que los hermanos estén en nuestra casa, nos gusta visitarlos, nos consideramos hermanos, amigos, nos consideramos cercanos. ¿Realmente estamos creciendo en la comunión? Bueno, si eso no se está dando, necesitamos volver a estas obras. Necesitamos acercarnos los unos a los otros, necesitamos llamarnos, necesitamos visitarnos, necesitamos conocernos. Esto es vital, hermano, para una normalidad de iglesia. Estos asuntos que estamos leyendo no son como cosas opcionales. Jesús mismo le decía a sus discípulos que Él no les iba a llamar siervos, sino les iba a llamar amigos. Yo le pregunto a usted, hermana, por ejemplo a usted, hermana, ¿cuántas hermanas en la iglesia son sus amigas? ¿Conocen sus luchas? Cuando usted está en dificultad, usted llama y busca que oren por usted. O usted, mi hermano, ¿cuáles de los hermanos de la iglesia son sus amigos, sus compañeros, sus confidentes? ¿Quién oran por usted? ¿Quién conocen sus luchas? Que lo acompañan en sus pruebas, que cuando quiere salir, usted puede llamarlo, puede ir a comer algo con él, a tomarse un café. Tenemos amigos en la iglesia, hermanos, tenemos hermanos en la iglesia, tenemos compañeros. Claro que, por ejemplo, los que somos casados tenemos esa bendición, pero va mucho más de allá de la relación familiar, es una relación de cuerpo, de iglesia. A veces uno escucha y a veces eso pasa en asambleas pequeñas, pero en asambleas grandes también. Hermanos y hermanas que se le acercan a un hermano, es que yo no tengo con quién hablar. Somos 100 hermanos y no tiene con quién hablar, hermano. Eso es raro. La comunión se cultiva, la comunión no se produce a veces instantáneamente. En esta iglesia como que hubo un auge inicial, pero nosotros nos damos cuenta que en la práctica hay cosas que se cultivan. El Señor dice que si nosotros queremos tener amigos, debemos presentarnos como amigos. Mire, esto es bien interesante, porque a veces uno quiere y uno llega y dice, no, es que aquí no hay amor, aquí no hay comunión, aquí los hermanos, bueno, entonces comience usted. No, es que yo soy una persona muy callada. Por ejemplo, yo soy una persona muy callada, hermanos. A mí me cuesta tal vez hablar así, relacionarme. Pero yo me doy cuenta que para mi vida espiritual es importante tener personas cerca. Hermanos cerca, hermanas cerca, familia cerca. Para mi familia, para mi esposa, para mi hija. Yo sé que eso es importante. Y aunque a veces para mí es difícil, porque a veces los hermanos son las 11 de la noche y no se quieren ir de mi casa. Pero yo entiendo que eso es saludable para mi familia, hermanos. Yo entiendo que eso es saludable para mi esposa, para mi hija. Que los hermanos estén con nosotros. Eso nos acerca a Dios, nos permite practicar el compañerismo cristiano. Y a veces tengo que sacrificarme, tengo que sufrir, tengo que esforzarme, tengo que dejar a un lado mi naturalidad, mi timidez y buscar estar con los hermanos, acercarme a los hermanos, buscar a los hermanos. Eso es bien importante, hermanos. Crear un ambiente de comunión, eso es vital para la salud espiritual de una iglesia. Segundo aspecto, ellos tenían comunión y perseveraban en esa comunión. Si nosotros a la semana, a veces deberíamos hacerlo muy espontáneamente, pero cuando no somos tan espontáneamente deberíamos disciplinarnos. Hay algunos hermanos en la iglesia
Somos muy parecidos, entonces en reunión de varón, bueno hermano, hagamos algo porque nosotros sí somos muy fríos. Entonces algunos han dicho, y ha sido una buena práctica, no hermano, mi familia semanalmente va a invitar a una familia, y comenzaban a hacerlo. Otro dijo, no, yo semanalmente voy a visitar a 3 hermanos, comenzó a hacer. Las hermanas también comenzaron a estimular, porque hay cosas que hay que estimularlas, hermanos. La Biblia dice, estimulaos al amor. Entonces otras hermanas dijeron, no, bueno, yo voy a reunir a las hermanitas mayores. Otras dijeron, bueno, yo voy a estar pendiente de las jóvenes. Y comenzamos los unos a los otros a cuidarnos, hermanos, a llamarnos, a visitarnos. Y hermanos que estaban desanimados, hermanos que estaban apartados. Mire cómo el Señor ha venido restaurando, hermanos. Entonces, eso debe buscarse. Eso es un asunto que debemos tener en cuenta si realmente decimos que tenemos el amor de Dios. Si realmente decimos que queremos tener una comunión como hijos de Dios. Debemos sembrar estas cosas si en algún momento queremos cosechar sobre estos asuntos. Y a veces, claro, hay que sacar tiempo. A veces uno está, Señor, pero hay que sacarle tiempo a los hermanos. Hay que abrir el corazón, hay que abrir las puertas de la casa. Hay que abrir muchas cosas para que estas cosas se den en medio nuestro. Esa palabra, comían juntos. Yo recuerdo que mi mamá tenía la costumbre, mi papá no se daba cuenta. Mi mamá tenía la costumbre, siempre el domingo así secretamente ponía a hacer un caldo y eso le echaba y le echaba. Cuando se acababa la reunión, mi papá estaba despidiendo a los hermanos, mi mamá, hermanos, hay un caldito, quédense. Papá la mira como... Y ella tenía esa costumbre y eso hizo que la iglesia acostumbrara a tener comunión los días de reunión. Almorzábamos juntos. Y siempre ella era muy buscando eso, hermano. Entonces nosotros deberíamos buscar estas cosas que son buenas, como la comunión, la palabra. Miren lo siguiente que dice. Vamos a ir muy rápido, ustedes me van a perdonar porque vamos a ir... Porque son varias cosas que vamos a encontrar. Pero a veces es bueno tener una visión general, completa de un asunto, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que los hermanos más adelante van a poder profundizar. Yo creo que en algún momento el Señor de pronto les va a inquietar a que cada una de estas cosas que hemos visto ustedes las profundicen. Pero yo apenas las voy a mencionar porque a veces es bueno también tener la visión completa. Porque a veces enfatizamos mucho en la palabra o mucho en la comunión, pero perdemos las otras cosas. Entonces, bueno, a veces tener una palabra general y que el Señor nos vaya ayudando después a profundizar. Dice ahí el 42. Y perseveraban en el partimiento del pan. Siguiente aspecto en que la iglesia de Jerusalén perseveraba era en el partimiento de la cena del Señor. Justo González afirma que esa expresión, el partimiento del pan, se refiere a la solemne celebración de la cena del Señor. Estos cristianos entendieron que el Señor les había dado un mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? Haced esto en memoria de mí. Tanto que algunos historiadores de la iglesia nos dicen que los cristianos en Jerusalén partían la cena todos los días. Ya con el tiempo se llevó a una práctica cada primer día de la semana. Y bueno, con la historia de la iglesia varía un poco. Pero lo que sí podemos ver en la iglesia de Jerusalén es que el centro de la adoración de estos cristianos era en memoria de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces ellos tomaron muy en serio el mandamiento del Señor Jesús y lo practicaban. Ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta que otra característica importante, hermanos, y vital en la iglesia de Jesucristo es la obediencia a los mandamientos de Jesús en cuanto a los deberes espirituales. En este caso, la cena del Señor. Hermanos, la cena del Señor no es opcional para una iglesia. La cena del Señor es un mandamiento que nos lleva a hacer memoria del nuevo pacto y del sacrificio del Señor. La iglesia recuerda su muerte, recuerda su resurrección y anuncia a los hombres su sacrificio, mientras tiene siempre la constante expectativa de que el Señor Jesús va a regresar. Entonces, otra característica importante de los santos en Jerusalén
era que ellos obedecían los mandamientos de Cristo. Fue Cristo quien dijo, no fue Pablo ni fue Pedro. Fue Cristo el que dijo, haced esto en memoria de mí. Ahora, alguien decía, la cena del Señor es muy vivificante para la iglesia, porque la cena del Señor tiene un aspecto de purificación. ¿En qué sentido? Cuando los cristianos van a hacer memoria del Señor, ellos tienen que hacerlo con discernimiento. Eso requiere un examen personal, ¿cierto? Para no comer juicio, como dice 1 Corintios. Entonces decía alguien que la iglesia de alguna manera, al estar delante de la mesa del Señor, tiene que purgar sus pecados, tiene que limpiar sus pecados en la sangre. Entonces la cena es un momento para confesión de pecados, para restaurar la comunión, para arrepentimiento. Y la práctica regular trae purificación a los santos del Señor. Entonces, la iglesia en Jerusalén no solo practicaba la cena del Señor, lo hacía con esa honra a Cristo, con esa solemnidad, con esa fe y con esa obediencia que caracteriza al pueblo del Señor. Entonces vemos, los cristianos de Jerusalén se preocupaban por la palabra, se preocupaban por los unos por los otros y se preocupaban por obedecer aquellas cosas que el Señor había mandado. No es opcional, hermanos. Si nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, nosotros debemos hacer aquellas cosas que el Señor mandó. Él dijo hacer esto. Entonces, el no hacerlo nos lleva a estar en desobediencia al Señor. ¿Y cómo va a poder el Señor bendecirnos cuando le desobedecemos? Claro que una iglesia normalmente va a practicar y tomar en serio aquellos asuntos que el Señor estableció de manera solemne hasta que Él vuelva. Hay algo que los hermanos oran bastante cuando estamos tomando la cena del Señor y que es una oración que me parece muy importante. Señor, que cuando tú vuelvas nos halles haciendo así. O sea, nos halles haciendo las cosas que tú has mandado. Entonces, perseveraban en la palabra, perseveraban en la comunión, perseveraban en los mandamientos de Cristo, especialmente la Santa Cena. Cuarto aspecto, dice ahí, y en las oraciones. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que ora juntos. Es una iglesia que es fervorosa y constante en la oración. No es solo importante tener buena doctrina, necesitamos tener una vida de piedad vigorosa, fuerte, regular. Hermano, y si hay algo en que la iglesia de nuestros días ha fracasado, es por ejemplo en la reunión de oración. Tal vez una de las reuniones menos asistidas entre nosotros es la reunión de oración. ¿Y cuán importante es la reunión de oración, hermanos? Yo recuerdo que yo no sé, como 8 años, uno de los mensajes que el Señor me permitió hablar acá entre ustedes, que llegó a ser un librito, fue El cristiano y la oración. Hermano, la vida de una iglesia va a depender especialmente de qué lugar tiene la oración entre nosotros. La oración es un aspecto vital. Usted se va a encontrar que esta iglesia oraba junto, permanecía orando. Cuando hubo persecución, oraban. Cuando Pedro casi es martirizado, oraban. Cuando eran enviados a predicar la palabra, oraban. Cuando esta iglesia oraba, Dios hacía milagros, señales. Hermanos, ¿cuánto necesitamos orar? De verdad que una práctica regular de la iglesia es la oración juntos. Claro que esto no anula la responsabilidad de nuestro deber de orar individualmente, pero una de las reuniones más importantes que debe tener la iglesia es la de oración. Y nuestras oraciones deben ser fervientes, constantes, por el reino de Dios, por la salvación de las personas, por la edificación de la iglesia, por la salvación de nuestros hijos, por el hermano que está en estos problemas, por aquellos que estamos predicándole la palabra, por los que no han vuelto, por los que están desanimados. Bueno, por tantas cosas que necesitamos orar. Orar.
¿Usted es un fiel asistente a las reuniones de oración? Tenemos reuniones de oración, amamos la oración, buscamos la oración, perseveramos en la oración. Entonces, estos asuntos son como muy simples. Y claro, yo creo que cualquier cristiano podría saber cuán importante es la oración, pero en la práctica no todas las iglesias oran. En la práctica no todos los cristianos son tan animados para estar en la reunión de oración como lo hacen en otras reuniones. Claro que practicar estas cosas va a requerir sacrificio, hermano, esfuerzo. Claro que a veces entre semana o el día que tenemos oración, vamos a tener que de pronto ya un poco más cansados a la casa, pero vale la pena orar, hermanos. Generalmente nosotros no recibimos nada que Dios no haya puesto en nuestros corazones y se haya levantado primero en oración hacia Él. A veces vemos pocas intervenciones del Señor, a veces vemos poco fluir del Espíritu Santo, a veces vemos pocas personas llegar a la reunión, a veces vemos mucho desánimo, a veces vemos mucha debilidad espiritual, tanto en los que ministran, los que predican, en los que oyen, porque falta oración. Y lo que le da fervor a la vida cristiana es la oración, hermano. Usted va a encontrar que casi todos los hombres de Dios, casi todos los avivamientos, casi todos los que han insistido y han vivido una vida cristiana fervorosa, enfatizaron siempre en la oración. Entonces una iglesia que no ora, hermanos, es una iglesia débil. Una iglesia que no ora es una iglesia que va a ser muy generalmente carnal, superficial. Es una iglesia que no va a crecer. Es una iglesia que no va a ver la salvación, a veces ni siquiera de los suyos, de sus propios hijos. Entonces, descuidar la oración es una tragedia para la iglesia, hermanos. Yo les puedo asegurar, hermanos, con todo amor, pero también con toda sinceridad, que si la iglesia no ora, está destinada al fracaso, hermanos. Aquí o en cualquier parte del mundo, hermanos. Usted lea, cualquiera que se anime a leer un libro de avivamiento, una biografía de algún hermano que Dios haya usado, y usted va a encontrar la oración como un ingrediente vital. A eso súmeles el ayuno, a eso súmele la santificación. Usted va a ver cómo las cosas cambian, hermanos. Yo puedo decirles por testimonio que nuestra vida de iglesia, hermanos, cambió cuando comenzamos a dedicarle tiempo a la oración, a ayunar juntos, a clamar por propósitos específicos. Familias que usted parecía que el esposo o la hermana era el anticristo y Dios los salvó. Personas que estaban alejadas, Dios las atrajo. Hermano, yo pudiera contarle cantidad de cosas que Dios en su misericordia ha venido haciendo. Y todo comenzó porque la iglesia comenzó a orar, hermanos. Ustedes quieren ver un cambio significativo en sus vidas y en su testimonio como iglesia, la oración es un punto clave, un punto vital, hermanos. Yo podría insistirles de muchas maneras, pero realmente es importante que nosotros sepamos esto. Y no solo que lo sepamos, que lo practiquemos. No solo porque todos podrían decirme, sí, hermano, usted tiene razón. Y no hacerlo. Entonces el Señor nos ayuda a tomar en serio estos asuntos. Palabra, comunión, mandatos, obediencia, oración. Mire todos estos ingredientes, hermano. Ahora vienen algunos más. Verso 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona. Lo siguiente que vemos aquí en este versículo es que la iglesia en Jerusalén era una iglesia reverente, había temor. O sea, ellos veían que Dios estaba haciendo algo con ellos. El día de Pentecostés fue algo tremendo. Entonces estos cristianos perseveraban en la palabra, perseveraban en la comunión, obedecían los mandamientos de Cristo, oraban juntos y había un sentimiento de reverencia en medio de estos cristianos. Ellos entendían que Dios estaba en medio de ellos. Ellos entendían
que ellos habían sido sacados de una vida vana a un asunto sumamente santo y glorioso. Y en sus corazones había temor y reverencia. Eso es otra también de las características que tiene una iglesia realmente viva, una iglesia realmente espiritual. Es una iglesia que tiene reverencia de Dios. Esta palabra que usa Lucas aquí, temor, que hace referencia a un miedo sagrado o a una sensación de la presencia divina, es la misma palabra que tenía o que usa Lucas para hablar del día que murió Ananías y Zafira. ¿Acuerdan? Que ellos mintieron al Espíritu Santo con la ofrenda y cayeron muertos. Y dice que la gente se llenó de temor. Es esa misma palabra en este pasaje. Cuando las personas tienen comprensión de la santidad, de la seriedad y de la gloria de Cristo, de su evangelio y de su palabra, hay un temor reverente. Y ese temor reverente nos ayuda a considerar las cosas de Dios de manera sagrada. Quiere decir que en estos hermanos se tomaba en serio a Dios, se tomaba en serio la palabra de Dios, se tomaba en serio la comunión. Ellos tenían delicadeza en su corazón de no pecar contra Dios. Había temor. Había temor de ofender a los hermanos, había temor de pecar contra Dios, había temor de mezclarse con las cosas del mundo, había temor de torcer las escrituras, había temor de murmurar, había temor de dejarse reunir. Ellos no querían pecar contra Dios, había ese sentimiento de solemnidad. Qué importante eso, ¿no, hermanos? Porque a veces uno se encuentra con cristianos muy livianos, muy superficiales, muy irreverentes. Ellos están en la reunión y están distraídos, están dormidos. No hay ese sentimiento de santidad en el corazón. No hay ese sentimiento, hermanos, vamos a guardar silencio, vamos a adorar a Dios. Este es un momento glorioso. No hay ese momento de que estamos saliendo y las demás personas saben que nosotros somos cristianos y debemos comportarnos de cierta manera para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Ese temor es el que hace a los cristianos santos. Cristianos que no van a escuchar cualquier cosa, que no van a contaminar sus ojos con cualquier cosa, que no van a hablar con cualquier palabra, que no van a vivir de cualquier manera porque ellos saben que Dios es santo, santo, santo. Esos cristianos tenían ese sentimiento, esa sensación de reverencia. Entonces, otra característica importante es la reverencia espiritual en el pueblo de Dios. Hermanos, nosotros estamos sirviendo a un Dios santo, santo, santo. A un Dios que sus ojos ven todas las cosas. Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Un Dios que, hermanos, si usted lee la Biblia, un Dios que destruyó una generación completa por su impiedad. Un Dios que hizo descender fuego sobre una ciudad de Sodoma y Gomorra. Un Dios que no perdonó a los ángeles que pecaron en el cielo. Un Dios santo, 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 hermanos. Usted lee el Antiguo Testamento y no lea solo el Antiguo Testamento. Mire la cruz. Un Dios que crucificó y escarneció a su Hijo por nuestros pecados. Un Dios santo, hermano. A veces nosotros vivimos como si Dios quién sabe quién fuera, hermanos. La falta de santidad y de reverencia en una iglesia hace que el Espíritu Santo poco se manifieste, hermanos. Esta iglesia tenía reverencia, había temor. Yo me imagino ese ambiente de sujeción en las mujeres a los hombres los unos a los otros. Dice la palabra que los jóvenes, cuando murió Ananías y Zafira, los jóvenes sacaron estos muertos del salón de reunión. Imagínense, esta gente veía que cuando había personas que mentían contra Dios, Dios literalmente las juzgaba y caían muertos. Por ejemplo, hermanos, aquí con todo respeto y con todo amor, el testimonio que contaba nuestro hermano ayer. A veces uno cree que puede jugar con ciertas cosas, meterse en ciertas cosas. Y a veces Dios permite cosas así, hermano, para que nosotros nos demos cuenta de la santidad, la seriedad de ciertos asuntos. Y dijo una vez un hermano predicando, a veces Dios debería permitir que uno o dos de nosotros muriéramos para que nos diéramos cuenta que Dios es santo.
A eso le pasó a Jerusalén, ¿no? El Señor permitió que murieran Ananías y Zafira para que todos se dieran cuenta que Dios no podía ser burlado, hermanos. Tremendo, ¿no? Y uno dice, claro, Dios es amor y Dios es amor. Pero Dios también es fuego consumidor, dice la palabra. Entonces una iglesia que teme al Señor es una iglesia que se va a conducir de manera agradable. Una iglesia que va a honrar a Dios, que va a comprender su santidad. Y no solo cuando estamos juntos, ¿no, hermanos? Realmente nosotros tenemos conciencia de que todo es sagrado y santo para Dios, hasta cómo hacemos negocios, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos. Y mire lo siguiente que nos dice este pasaje de la iglesia de Jerusalén. Entonces vamos 5 cosas. Ahora vamos a ver la sexta. Dice, y sobrevino temor a toda persona. Dice acá, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, esta iglesia era una iglesia que experimentaba la intervención de Dios de manera milagrosa. Cuando hay una iglesia temerosa, Dios actúa, hermanos. Cuando hay una iglesia temerosa, las personas oran y ven el respaldo de Dios, ven señales, ven milagros. Nosotros deberíamos como cristianos creer que Dios todavía opera maravillas. Alguien decía que en el cristianismo hay 2 corrientes. Una que niega ese aspecto milagroso y poderoso de Dios y de su palabra. Y otra que se inventa los milagros. ¿Sí? Eso existe en el cristianismo en nuestros días. Pero de verdad que si nosotros estamos caminando con Dios, hermano, si nosotros estamos siendo fervientes, si nosotros nos estamos consagrando, si nosotros nos estamos purificando, nosotros vamos a ver a Dios operando en medio de nosotros cosas extraordinarias. Usted va a ver, por ejemplo, ahí en el libro de Hechos, capítulo siguiente, oran, un cojo es sanado y se predica la palabra, se convierten 5,000 personas. Esta iglesia se reúne a orar y el lugar donde ellos están reunidos tiembla. Esta iglesia vio muchísimas señales, hermano, muchísimos milagros. Felipe, uno de los diáconos en Samaria, vio muchas cosas. Pedro vio como un ángel lo liberó de la cárcel. Bueno, cuando la iglesia está vigorosa en la palabra, en la comunión, en las oraciones, en el temor santo, nosotros vamos a ver cómo Dios actúa. Nosotros vamos a ver cómo Dios interviene. Nosotros tenemos un Dios, hermano, que es poderoso, que es verdadero. Usted a veces no le da... Yo le decía a los hermanos que cuando yo leía este pasaje, de alguna manera sentía nostalgia. Nostalgia porque a veces vemos una iglesia en el libro de Hechos, a veces vemos a Dios en el libro de Hechos por su Espíritu haciendo tantas cosas, y lo que vemos en nuestros días es tan diferente, ¿no? Pero estas son cosas que nosotros debemos anhelar, desear, buscar, restaurar, como vamos a ver al final. Entonces una iglesia que ve a Dios operando, una iglesia que ora y Dios responde, una iglesia que ve la ayuda del cielo, una iglesia que ve señales en respuesta a las oraciones, una iglesia que ve señales y se abre la puerta al evangelio. Ahora vamos a ver el verso 44. Dice, ya lo mencionábamos ahorita, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y mira esta característica preciosa de Jerusalén, hermanos. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Otro aspecto que vamos a ver en Jerusalén, hermanos, es que estos cristianos eran generosos. Estos cristianos hicieron algo muy único. Usted no va a encontrar que otra iglesia haga esto. Y se entiende también por qué lo hicieron en Jerusalén. Las personas que habían llegado a la fiesta se convirtieron y se quedaron en la ciudad. Eran personas de muchos lugares. Entonces no tenían dónde quedarse, no tenían dónde trabajar. Entonces los cristianos de Jerusalén comenzaron a vender sus propiedades y con eso comenzaron a ayudar a los hermanos que estaban en necesidad. Y si bien
nosotros como iglesia tal vez no deberíamos tener como norma esta práctica. Lo que sí es evidente en Jerusalén y en otras iglesias era que estos hermanos eran generosos. Entre ellos no habían hermanos que pasaban necesidad. Entre ellos no habían hermanos que estuvieran en escasez, en miseria, en pobreza, sino que los unos se preocupaban de los otros. Y esto es algo bien importante. Cuando Dios está obrando en el corazón de las personas, Dios no solo toca el corazón, hermano, Dios toca el bolsillo. Nosotros aprendemos a dar. Nosotros aprendemos a cuidar del hermano. Nosotros aprendemos a ser generosos con la obra de Dios. Nosotros sembramos también de lo que el Señor nos ha dado. ¿Sí? A veces, hermano, uno se encuentra en lugares donde los hermanos ni siquiera recogen ofrendas. Y hay pobres, hay necesidades, y la iglesia ni siquiera tiene con qué. Y tremendo, porque Pablo nos dice que los hermanos que dan, reciben. Entonces, en la medida que nosotros damos, el Señor también nos da. Y en la medida que somos buenos administradores, Dios nos bendice. Y es una práctica cristiana, la generosidad, la bondad, ser dadivosos. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y a estos hermanos les gustaba dar. Vendían sus cosas por dar, hermanos. Qué importante una iglesia que ama, que cuida de los pobres, que cuida de las viudas, que tiene la capacidad de ayudar a un hermano cuando se queda sin trabajo, cuando está en crisis, cuando se enferma o cuando está pasando una prueba. Que tiene la capacidad de imprimir folletos, imprimir palabra para que se evangelice, para que se reparta. ¿No? Qué importantes son esas cosas, hermanos. Nosotros no deberíamos ser cristianos infructíferos y deberíamos honrar al Señor con los bienes que Él nos dio. A veces también Dios parece que nos pone en estrechez porque no somos buenos administradores de las cosas que el Señor nos da. Entonces, esta iglesia, además de tener palabra, tener comunión, además de practicar la cena, además de orar, además de tener temor, además de ver los milagros del Señor, era una iglesia generosa, una iglesia que podía participar económicamente en el cuidado de los pobres y seguramente las otras muchas necesidades que ellos tenían. Dice ahí, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una iglesia que cuidaba a los pobres, cuidaba a los necesitados. Había mucha generosidad y amor. Ahora, llegando al final, dice el 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y dice el 47, alabando a Dios. Otra cosa que aquí vemos que es muy importante, hermanos, es que esta iglesia era muy entusiasta en sus tiempos de adoración a Dios. Dice ahí que estaban juntos en el templo, en las casas, y alababan a Dios con alegría y sencillez de corazón. Qué importante, hermanos, encontrar una iglesia que es fervorosa, que le gustan las reuniones, que les gusta cantar a Dios, que son entusiastas. Hermanos, vamos a tener reunión allá, y los hermanos llegan allá con alegría para alabar a Dios. Hermanos, vamos a reunirnos allá, y los hermanos llegan allá con mucha alegría. Y cuando alaban a Dios lo hacen con alegría, baten sus palmas, cantan a Dios, se gozan en esos tiempos. Era una iglesia ferviente, no era una iglesia, hermano, porque cuando uno dice eran personas reverentes, usted piensa que eran personas tristes. Pero mire lo contrario, reverencia no quiere decir que no haya alegría. Reverencia no quiere decir que no haya gozo en la adoración. Reverencia no quiere decir que tengamos que ser apáticos y fríos cuando cantamos a Dios y nos reunimos. No, esta iglesia, además de ser reverente, era una iglesia que se gozaba. Hermanos, nosotros necesitamos gozarnos cuando nos reunimos, gozarnos cuando alabamos a Dios, gozarnos cuando oramos juntos. No es que tenemos vida,
Somos hijos de Dios, estábamos muertos y ahora Dios nos trajo su luz, su evangelio y tantas cosas por las que necesitamos agradecer y dar gloria a Dios. Claro, hermanos, que hay ambientes cristianos donde hay un fanatismo y hay una cantidad de excesos que ustedes saben que es más un show que una adoración espiritual. Pero, hermano, también hay casos donde la iglesia es tan fría que su adoración es tan indiferente, hermano. Una vez el hermano ve a los hermanos cantando y el hermano está así. Y la hermana está por allá así. Y el otro está así. Hermano, ¿usted a qué vino, hermano? Estamos adorando a Dios. ¿Con qué espíritu lo vamos a hacer? Si usted estuviera delante de otras personas sería más reverente, hermano. Usted va, hermano, hay gente que es más ferviente cantándole a un equipo de fútbol que lo que son muchos cristianos cuando adoran a Dios. Y eso es vergonzoso, hermanos. Eso muestra un estado muy deficiente espiritual. Cuando los hermanos ni cantan, ni aplauden, ni se gozan. Es una frialdad, hermanos, que... Y uno se da cuenta, hermanos, que para adorar a Dios y hacerlo con alegría no necesitamos una batería, ni una gran orquesta. Necesitamos son corazones agradecidos, corazones llenos del Espíritu Santo, corazones fervorosos. Dice ahí, hermanos, mire, juntos con alegría. A estos hermanos les gustaba, no era que, vino el hermano Pablo y nos tocó reunirnos todos los días. Qué pesado, qué difícil. No, hermanos. Todas nuestras reuniones deberíamos ir con alegría, con gozo. Eso lo debe hacer el corazón agradecido con Dios, ¿no? Si lea los salmos, ¿cómo hablan los salmos que deberían adorarse a Dios? ¿Sí? Todo lo que respire alabe a Jehová. Con címbalos, con cánticos, con júbilo, con alegría. Era una iglesia ferviente, hermanos. Yo he estado en iglesias que realmente uno ve ese fervor, esa alegría a los hermanos. Esos hermanos cantando, haciendo, una cantidad de cosas preciosas. Bueno, la llenura del Espíritu nos lleva a esto. Entonces, además de todas las cosas, porque como decíamos, hermano, no pensé que reverencia era que ellos ni hablaban, no eran alegres. Era una alegría que contagiaba, daba testimonio. Ellos amaban a Dios, ellos se gozaban en la vida que Dios le había dado. Ellos amaban, como decía David, amaban estar en la casa de Dios. Para ellos era un deleite la adoración. Para ellos era un deleite constante cantar juntos a Dios. Dice ahí en el 46, con alegría y sencillez de corazón. Eran hermanos sencillos, ahí no había altivez. Ahí habían 12 apóstoles, pero no había ninguna celebridad. Eran hermanos, todos eran sencillos. Todos estaban juntos. Todos se gozaban, comían juntos. Ellos comían con los apóstoles, participaban, oraban, cantaban a Dios, estudiaban la palabra. Un ambiente donde no habían superungidos, sino eran hermanos. Eran sencillos. Y ahí estaba Dios en medio de ellos, en medio de la humildad, en medio de la comunión, en medio de la simplicidad de la comunión de Cristo. Otra característica, ya vamos terminando, mis hermanos. Dice ahí el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esta es la octava característica, era una iglesia de buen testimonio. Las demás personas, dice ahí que decían, estos son los cristianos. Estos son cristianos y se aman, se cuidan. Entre ellos no hay pobre. Mire cómo alaban a Dios con tanta alegría. Mire cómo son honrados. Mire cómo son íntegros. Mire esas familias ejemplares. O sea, estos cristianos tenían buen testimonio los de afuera. La gente de afuera decía, mire, son cristianos.
pero cristianos de verdad. ¿Sí? Un cristianismo vivo, hermanos, es un cristianismo que llama la atención de los de afuera. Es un cristianismo que tiene impacto. Es un cristianismo que las personas dicen, había influencia. Las demás personas sabían que era la iglesia de Jesucristo y que estaba teniendo un impacto. Y las demás personas sabían que ellos oraban y la gente se sanaba. Las demás personas sabían que ellos oraban y el Señor hacía cosas. Las demás personas sabían que estos eran hombres que, aunque no habían estudiado, cuando hablaban eran usados por Dios. ¿Cuán importante una iglesia así, no, hermanos? Una iglesia de buen testimonio, que los vecinos saben, no, allá se reúnen en la iglesia. Esa gente es cristianos. Una de las cosas que lastimosamente hoy hablamos en la casa de nuestros hermanos, y una de las cosas que es más triste en nuestros días es que la iglesia tiene muy mala fama, hermanos, y principalmente los pastores. Sinvergüenzas, ladrones, mentirosos, solo les gusta el dinero. Y eso es, hermanos, eso es un lastre que tiene la iglesia en nuestros días. La iglesia ya no es respetada, porque el testimonio es tan bajo, hay tantos malos ejemplos, que ya la gente no, ya usted lo invita a la reunión, vamos a la reunión de la iglesia, no, esos cristianos. Yo tenía un compañero que decía que era cristiano, ese era el más mentiroso, el más tramposo. Yo tenía una familiar que decía que era cristiana, esa era la más peleona, a toda hora gritando, a toda hora. A veces tenemos muy mal testimonio, hermanos. Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia de buen testimonio. Y lo último, ahí en el verso 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta iglesia, mis hermanos, era tan impactante que era una iglesia que crecía y crecía. Mira lo que dice ahí. Y el Señor añadía cada día. Esta iglesia tenía tan buen testimonio y era tan constante en la oración y en la predicación del Evangelio, hermanos, que Dios añadía y añadía y las personas eran salvos. Dice ahí cada día. Una iglesia normal, hermano, una iglesia normal que tiene estas características, ella va a crecer. Cuando hay palabra, cuando hay oración, cuando hay amor, cuando hay santidad, cuando hay buen testimonio, cuando hay generosidad. Es una iglesia que va a crecer, hermanos. Es una iglesia que como que el ambiente es tan adecuado que el Señor va añadiendo. Él mismo sabe que Él puede enviar personas ahí y van a ser cuidadas, pastoreadas, ayudadas, enseñadas. Van a haber buenos ejemplos. Entonces el Señor añade. A veces pienso que el Señor no añade mucho entre nosotros porque a veces el Señor piensa, no, y eso es... ¿Será que sí van a poder cuidar de otros? Porque el que es fiel en lo poco se le da más. Y a veces el Señor ve cuando la iglesia está en un ambiente para recibir. Y Dios puede añadir y Dios puede añadir. Porque en últimas el que trae las personas, el que salva a las personas, es Dios. Claro, usa la predicación del Evangelio, usa a los hermanos, pero es Dios. Pero Dios añadía a esta iglesia porque esta era una iglesia capaz de poder, era como una red fuerte que si llegaban a haber muchos peces no se iba a romper. Imagínense lo sólida y lo vigorosa que fue esta iglesia, que en Hechos 2 eran 120 personas. Después de Pentecostés eran 3.120 personas. En Hechos 4 se añadieron 5.000, o sea, eran 8.000 hermanos. Después más adelante Lucas dice que ya no dice números, sino que multitudes. Y solo hablaba de cifras de varones, o sea que podemos pensar que esta iglesia llegaron a ser fácilmente 20.000 hermanos. Y las ciudades de aquella época eran pequeñas, hermanos. ¿Se imaginan el tamaño de esta iglesia? ¿Por qué? Porque era una iglesia fuerte, vigorosa, ejemplar, llena de cosas que el Señor estaba haciendo entre ellos.
Dice ahí que añadía cada día. Yo anoté el comentario de un hermano que él decía lo siguiente: se reunían diariamente, se interesaban diariamente, ganaban almas diariamente, oraban juntos diariamente, estudiaban las escrituras diariamente y aumentaban su número diariamente. Su fe cristiana era una realidad día tras día. Entonces, mis hermanos, la iglesia en Jerusalén es un ejemplo en muchos aspectos. Era una iglesia que estaba en la palabra, era una iglesia donde había comunión, era una iglesia donde había obediencia, era una iglesia donde habían oraciones, era una iglesia donde había reverencia, era una iglesia donde había generosidad, era una iglesia donde había adoración, era una iglesia donde había un testimonio sólido, y era una iglesia creciente. Vamos a terminar leyendo un versículo ahí en Apocalipsis 2, verso 4 y verso 5. Entonces decíamos en un comienzo que esta iglesia era como la iglesia original, la iglesia inicial, la iglesia que Dios quería tener. Mire lo que dice aquí Juan en Apocalipsis. Ya han pasado 60 años, hermanos. Y en 60 años la iglesia cambió mucho. Porque Hechos nos está describiendo la iglesia del año 35, 36. Y Juan escribe en el año 90 y algo. Han pasado 60 años, hermanos. Del año 30 al año 60 sucedieron muchas cosas. La iglesia pasó por crisis, pasó por decadencia, pasó por persecución, mucho falso maestro. Y eso hizo que la iglesia, que era en un comienzo, cayera tremendamente. Hermanos, y si la iglesia cayó en 60 años, imagínense el estado de la iglesia de nuestros días, que han pasado casi 2000. O sea, el cristianismo que fue al que es, ha vivido muchos cambios. Y nosotros no podríamos solo decir eso de la iglesia históricamente, sino a veces uno puede pensar eso hasta de iglesias locales. Iglesias que hace años eran iglesias muy preciosas, grandes, fuertes. Y vinieron los años y no son las mismas iglesias, hermano. Pero aquí hay un mensaje hasta nosotros, ¿no? Hay hermanos que uno los escucha la norma. Cuando nosotros nos convertimos, éramos así, éramos así, éramos así. Y pasaron los años y eso se perdió. Mire lo que el Señor dice en relación a eso. Apocalipsis 2, verso 4, la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, una iglesia que estuvo en un estado de primer amor y lo dejó. ¿Se acuerdan que aquí estudiamos eso la vez pasada? El mensaje de las 7 iglesias. Y dice aquí el verso 5. Recuerda. Hermano, ¿por qué ustedes creen que el Señor nos permite leer Hechos 2? Porque nosotros necesitamos recordar qué era la iglesia, hermanos. ¿Qué era lo que Dios hizo en un comienzo? ¿Cuáles fueron esas primeras obras que hicieron el cristianismo tan fuerte que cambió el mundo antiguo, que conquistó el imperio romano? Nosotros necesitamos recordar, hermanos, inspirarnos, alentarnos con eso. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Uno siente que esa iglesia está por allá arriba y uno está bien caído, ¿no, hermanos? Cuando uno mira la iglesia de Jerusalén, uno se compara, uno dice, Señor, ¿dónde hemos caído? Señor, ¿cuánto necesitamos volver a aquel tiempo, Señor? La iglesia cayó, como decíamos, cayó por desafíos en la historia, cayó porque vino la persecución, cayó porque vino la herejía, cayó porque vino el mundanismo en medio del pueblo de Dios, cayó porque se dejó la palabra, cayó porque se dejó la oración, cayó porque los hermanos dejaron el amor, cayó porque se perdió la generosidad, cayó porque se perdió la santidad y la reverencia. La iglesia ha caído en muchos aspectos, hermanos. Pero mire lo que el Señor le dice, eso, lo que le dice a una iglesia que ha caído. Dice, por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Y cómo es arrepentirse en estos términos? Dice ahí, y haz las primeras obras. Hermanos, si nosotros queremos volver
No solo a ese estado, sino volver a Dios. Volver a ver a Dios, a conocer a Dios y a experimentar a Dios de la manera que lo experimentó la iglesia de Jerusalén, necesitamos volver a las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Las mencionamos ahorita. Necesitamos volver a la palabra, a la comunión, a la adoración genuina, ferviente, a las oraciones, a la cena del Señor, a la generosidad, al buen testimonio. Haz. Esa palabra haz, ¿qué significa, hermano? Es un mandamiento. Haz las primeras obras. O sea, el Señor no nos saca. Claro, Él más adelante dice, te aconsejo. Pero aquí le está dando mandamientos. Si tú quieres arrepentirte, necesitas volver a las primeras obras. Y dice acá, este versículo, ¿se acuerda que la vez pasada lo estudiábamos y era bien impactante, ¿no, hermanos? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quiere decir que el Señor puede quitar el testimonio de una iglesia, hermanos, si la iglesia no se ocupa fielmente en aquellas cosas que son el primer amor, en aquellas obras que quedaron escritas en la palabra de aquellos primeros creyentes. Entonces, mis hermanos, yo creo que esos pasajes de Hechos para todos son una gran exhortación, una gran enseñanza de lo que es la iglesia originalmente, de lo que Dios espera de una iglesia en nuestros días, de aquellas obras que hicieron a aquellas iglesias como las que vimos, Jerusalén, Tesalónica, y bueno, no tuvimos tiempo para ver otras, de lo que son obras de piedad y que caracterizan un pueblo lleno del Espíritu Santo. Entonces, el Señor nos anime, mis hermanos, a restaurar estas cosas, porque a veces el altar de la oración está caído, hay que restaurar. El altar de la palabra está caído, hay que restaurar. El altar de la comunión está caído, hay que restaurar. ¿Cuántos altares habrán? De esas 9 cosas que ahí mencionamos, ¿cuántas estaremos viviendo? ¿Y en qué medida? Porque a veces las tenemos en una medida muy pequeña. Pero el Señor sea animándonos y ayudándonos por su palabra, mis hermanos.